Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca una mañana de resaca electoral y de preludio de lo que va a ser, sin lugar a dudas, la gran crónica y además el gran calendario que marca la actualidad de los mercados por la parte macroeconómica, por la parte de la política monetaria. Recordemos, mañana arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal en una semana en la que, sin lugar a dudas, los datos van a copar el gran protagonismo y, por supuesto, las declaraciones y la decisión de la FED. Pero con permiso de todo, la mirada está puesta ahora, sin lugar a dudas, en lo que ha sido la convulsión, el resultado en las urnas en Europa, que ha visto cómo sus 27 Estados miembros han ido votando y han ido buscando de alguna manera quiénes van a ser los que decidan el futuro de los próximos 5 años, en un momento en el que, se lo hemos escuchado en las últimas horas, a von der Leyen van a tener que mirar a aquellos con los pensamientos, con los objetivos más afines y que, sin lugar a dudas, lanza ese mensaje de tender la mano y de hablar en un momento en el que, sin lugar a dudas, Europa enfrenta un momento crítico. Lo ha dicho, dice que quieren herir a Europa, que quieren golpear al corazón de los países europeos, pero que no lo van a consentir. Con todo, resaca electoral que arroja la lectura de la victoria del Partido Popular Europeo frente al flanco liberal, donde, con permiso de los resultados en Europa, el gran derrotado nos hace mirar a Francia, porque Emmanuel Macron, de hecho, se ha visto obligado a adelantar, de disolver. Ha anunciado la próxima disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas, por lo que han dicho las urnas en Francia, por lo que, sin lugar a dudas, es el marcaje, esa victoria, lo decía justo con los primeros sondeos de la agrupación nacional de Marine Le Pen, del partido de ultraderecha, que tenía un 32,4% de los votos, doblando la referencia de ese renacimiento del partido oficialista. Con todo, es el gran nombre, junto con el resultado de Europa, es Macron el que ha tratado de alzarse como la voz hegemónica de Europa en la política internacional, abogado por la defensa, por el apoyo a Ucrania, por el envío de esas armas claves para el gobierno de Kiev, incluso para atacar ese objetivo en suelo ruso. Se ha convertido en el gran derrotado de estas elecciones al anunciar ese adelanto de las elecciones en el país vecino, en Francia. Con todo, como decimos, Europa que está asistiendo a lo que va a ser el redibujo de lo que va a ser la cúpula en ese Ejecutivo Comunitario que Ursula von der Leyen pretende y que confían que va a continuar defendiendo, llevando a cabo un segundo mandato, señalando que en su primer mandato lo que ha conseguido es demostrar, dice von der Leyen, lo que puede conseguir una Europa unida. Y eso que para tratar de acumular sanciones discute ni mucho. En ese escenario ha dicho que va a trabajar con los europeístas, con los pro-ucranianos, pro-Estado de Derecho, y ha señalado que no va a permitir que venzan aquellos que quieren desestabilizar a Europa, a la Unión Europea. Es, sin lugar a dudas, el gran resumen de esa noche electoral. Aquí también, hablando desde España, Núñez Feijóo declarando esa victoria por parte del Partido Popular frente al Partido Socialista y, por supuesto, en un momento en el que lo han hecho todo en lectura de clave nacional y no en clave europea. Con todo, importante, Europa amanece, se dirige a un nuevo mandato, 5 años de nuevo Ejecutivo Comunitario que Ursula von der Leyen pretende recibir ese respaldo de los líderes europeos y, por supuesto, lo que siguen siendo los ecos de lo que se ha ido trazando en las últimas horas mirando al tablero internacional y que, curiosamente, ha tenido como claro protagonista a Emmanuel Macron en ese escenario con motivo de la celebración del desembarco de Normandía, con ese viaje de Estado de Joe Biden y lo que era, sin lugar a dudas, el acuerdo entre Estados Unidos y Washington sobre el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. En ese escenario, Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca, ha sido preguntado por la prensa acerca de si había hablado con el socio europeo sobre el uso de esos activos congelados a Rusia y señalaba que sí, en ese marco de esa visita oficial en los que ambos han intentado sincronizar sus movimientos, su diálogo de cara a los conflictos de Gaza y de Ucrania antes de esta semana, recordemos, esa cumbre
del G7 en Italia y en el que, por supuesto, han ido hablando y debatiendo el futuro de las relaciones transatlánticas en un contexto en el que Joe Biden tiene que competir con lo que puede ser el próximo cambio en la Casa Blanca, con Donald Trump disputándole ese puesto de cara a las próximas elecciones, y ahora con un Emmanuel Macron que convoca elecciones y que se ve más debilitado en casa. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que, si miramos a Ucrania, si miramos lo que es el frente de batalla, gran punto de atención de los socios occidentales, resulta claro y destacado lo que ha sido el mensaje que ha puesto sobre la mesa la Agencia de Inteligencia de Defensa de Kiev, Segur, señalando que las fuerzas ucranianas han atacado por primera vez un avión de combate ruso, un Sukhoi Su-57 de última generación, en una base aérea dentro de Rusia. Precisamente esa central de inteligencia de defensa ha señalado que precisamente ese ataque se podría convertir, si se confirma que ha sido derrotado, que ha sido aniquilado, sería la primera pérdida en combate de un Su-57 clave, mirando lo que es la fuerza aérea del ejército ruso. Y entre tanto, por supuesto, claves las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que en las últimas horas ha vuelto a instar, ha vuelto a pedir a los socios europeos, a los occidentales, la necesidad de ayuda para Ucrania, un nivel de protección que asegura necesita frente a los ataques de Rusia, especialmente con una defensa aérea efectiva, y también hablando de esa guerra electrónica y de los aviones de combate. Sin lugar a dudas, clave ese tensionamiento del tablero internacional mirando a Ucrania, y en un momento en el que, por cierto, se va a mirar de nuevo por parte de los actores de las grandes del G7, de los países más industrializados, a esa ayuda que presta China a Rusia. Y según lo que se ha ido filtrando en las últimas horas, el G7 se prepara para esta misma semana lanzar una serie de advertencias sobre los bancos pequeños de China. Lo va a hacer durante la cumbre que va a celebrar en Italia entre los días 13 y 15 de junio, en el que van a querer enviar esa dura advertencia para que dejen de ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales y a encontrar nuevas fuentes de suministro eléctrico. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que los mercados van a seguir muy de cerca las grandes citas que poníamos sobre la mesa, y sobre todo, ojo, en medio de la advertencia que ha puesto sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional. Ha dicho que Estados Unidos, dado la fortaleza de su crecimiento económico, debe reducir su creciente carga fiscal, y ha señalado precisamente su número 2, Gita Gopinath, que es hora de que las economías avanzadas inviertan en la consolidación fiscal y aborden cómo planear reducir la carga de la deuda a los niveles anteriores a la pandemia. Son claves los llamamientos del Fondo Monetario Internacional en una semana en la que vamos a conocer múltiples referencias macroeconómicas. Vamos a conocer el IPC de Estados Unidos el miércoles, un poquito antes, pero ese mismo día, esos datos de inflación claves en China, y hoy, por cierto, hemos conocido ya el PIB de Japón, que mantiene en su lectura la contracción de su PIB en el 0,5% para el primer trimestre de 2024. Clave la macro, clave la cita con la política monetaria. Mañana arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, por cierto, que lo seguiremos muy de cerca con José Antonio Binder en Nueva York, desde donde verá cómo se cotiza en los mercados esa decisión de la reunión de la Reserva Federal, y, por supuesto, pendientes de lo que se vaya dibujando tras esa convocatoria, tras esa celebración de la fiesta de la democracia en las elecciones europeas, tras esta noche electoral en los 27 Estados miembros, mirando al futuro de Europa.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando en este primer paso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una mañana que sin lugar a dudas se escribe en clave de resultado electoral y de resaca en los 27 Estados miembros tras ir a votar toda Europa y mirando a lo que va a ser el planteamiento del Ejecutivo Comunitario en los próximos 5 años. El centro derecha del Partido Popular Europeo se reafirma como la primera fuerza política en la Eurocámara. Busca, por tanto, repetir la coalición que dio estabilidad en el último mandato, en el de Ursula von der Leyen, con liberales y socialistas, aunque tal vez tenga que incluir a los verdes, sí, en un momento en el que además han visto esa subida fuerte de la extrema derecha. En su comparecencia anoche, Ursula von der Leyen apuntaba que es un resultado de responsabilidad, en el que el Partido Popular Europeo es el que ha sido votado con mayoría. Apuntaba que el trabajo empieza desde hoy y que tendrán que tender puentes y trabajar con aquellos de mentalidad afín. Este resultado, pues, es un reflejo de responsabilidad. El PPE es el partido más votado. Hemos conseguido una mayoría impresionante. Pero esta fuerza nos obliga, por responsabilidad, a tomar medidas para que nuestra Europa siga fuerte. Este trabajo empieza desde mañana mismo, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que tender los puentes necesarios y trabajar con aquellos de mentalidad afín y cuyos objetivos también sean afines. Tengo confianza, pero sé que me espera un camino. Un camino arduo es lo que decía von der Leyen, aunque se muestra confiada en iniciar su segundo mandato con el apoyo de los líderes europeos, y aseguraba que durante su primer mandato ya ha demostrado lo que se puede conseguir con una Europa unida. Asegura von der Leyen que su objetivo es trabajar por y con los europeístas, pro-ucranianos y pro-Estado de Derecho. Denunciaba además los riesgos que azotan al mundo en estos momentos y los intentos que buscan desestabilizar y herir a Europa. Señalaba además que no lo permitirán. En mi primer mandato he demostrado lo que una Europa fuerte puede llegar a alcanzar. Mi objetivo es continuar por esa vía con los europeístas, pro-ucranianos, pro-Estado de Derecho. Desde mañana este trabajo vuelve a empezar y continúa. Concluyo. Desde luego, estas elecciones no se celebran en un espacio vacío. El mundo que nos rodea sufre todo tipo de sacudidas, tanto de dentro como de fuera. Choques que tratan de desestabilizar nuestras sociedades y que tratan de herir a Europa. Pero nosotros nunca permitiremos que esto suceda. Por eso, luchamos todos los días por una Europa fuerte. Este resultado electoral demuestra que la mayoría de los europeos desea una Europa poderosa y fuerte. Resultados electorales, los de la lectura en las urnas aquí en Europa, en un momento en el que, sin lugar a dudas, va a amanecer fuerte la crítica, el balance y el análisis, aunque sin lugar a dudas el gran perdedor en ese flanco liberal nos hace mirar a Francia. Tras conocer los resultados preliminares, Emmanuel Macron ha reconocido la derrota de su coalición, que dentro de Francia ha sucumbido ante el partido de la agrupación nacional de ultraderecha de Marine Le Pen, que se ha hecho con un 32,4% de los votos en el momento en que salía a hablar Macron, doblando la preferencia de Renacimiento del partido oficialista. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunciaba así la disolución de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés y la convocatoria de elecciones legislativas. El anuncio lo lanzaba tras conocer los sondeos de las elecciones a la Cámara Europea en Francia, que daban esa victoria a la ultraderecha entonces del 31,5%. En concreto, el partido extrema derecha ha logrado casi un tercio de los votos en los comicios al Parlamento Europeo en Francia. En su discurso, el jefe del Elíseo apuntaba que la principal lección de estas elecciones europeas es que los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial, anunciaba así que convocará las nuevas elecciones legislativas para el 30 de junio.
Y sin lugar a dudas clave, una vez que hemos superado esa convocatoria en las urnas, lo que comience a dibujarse a partir de ahora y clave, por tanto, los cambios que puedan afectar a los acuerdos y decisiones trazados hasta el momento. En las últimas horas y este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado que ha llegado a un acuerdo con su homólogo francés, con Emmanuel Macron, sobre el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Al ser preguntado sobre si se había discutido el tema de esos activos en el encuentro con el jefe del Elíseo durante este viaje oficial en los últimos días y si se alcanzó un pacto sobre cómo usarlos, Biden afirmó que sí. Durante esa visita de 5 días a Francia, que arrancaba con los actos de conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía, ha culminado este sábado, celebraba precisamente esos intensos contactos entre ambos mandatarios en los que han intentado sincronizar posiciones respecto a los dos conflictos que marcan la actualidad, Gaza y Ucrania, antes de la cumbre del G7 en Italia de esta semana, y sobre todo han replanteado el futuro de las relaciones transatlánticas en ese contexto en el que entre los principales riesgos se sitúa el cambio en la Casa Blanca con la vuelta de Trump posible tras las elecciones de noviembre. Macron y Biden ya habían limado diferencias en los últimos tiempos respecto a algunas posiciones geopolíticas, aunque esa visita de Estado a Francia, la primera del estadounidense, ha servido para revitalizar esa relación. Y entre tanto, clave ahora en estas alturas ver lo que está pasando en las últimas horas en el campo de batalla. Las fuerzas ucranianas han atacado por primera vez un avión de combate ruso, Sukhoi Su-57, de última generación, en una base aérea dentro del territorio de Rusia. Según ha informado la agencia de inteligencia de defensa GUR de Kiev, que ha mostrado además imágenes de satélite que confirman el impacto. En una publicación en Telegram, el GUR no ha especificado cómo se llevó a cabo el ataque ni por qué unidad del ejército ucraniano. Sin embargo, un popular bloguero militar ruso, proguerra, que se hace llamar Fact Bomber y se centra en la aviación, dijo que el informe del ataque al Su-57 era correcto y que había sido alcanzado por un dron. Ucrania ha estado luchando contra la invasión rusa a gran escala desde febrero de 2022. Ambas partes realizan ataques regulares a cientos de kilómetros de territorio enemigo con misiles y drones, y Ucrania, precisamente, que carece de ese vasto arsenal de misiles que dispone Moscú, se ha centrado en fabricar y hacerse con drones de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Según el bloguero, el avión de combate habría sido alcanzado por metralla y actualmente se evalúan los daños para ver si el avión podría repararse. Si el avión se considera irreparable, sería la primer pérdida en combate de un Su-57. En las últimas horas ha vuelto a hablar el presidente ucraniano. Zelensky ha vuelto a instar en un mensaje a los aliados de Ucrania que su país necesita un nivel de protección que les defienda de los ataques rusos, especialmente con una defensa aérea efectiva, y se ha referido también a la guerra electrónica y a los aviones de combate. En un mensaje de la red social Facebook, Zelensky ha señalado que Rusia solo es capaz de continuar esta guerra debido a su capacidad de aterrorizar con bombas aéreas guiadas, con misiles y aviones no tripulados. Por eso, decía Zelensky, una defensa aérea eficaz, la guerra electrónica y los aviones de combate son fundamentales para Kiev, para reforzar la defensa del país, proteger al pueblo y las posiciones en la primera línea de combate para expulsar a las fuerzas ocupantes e invasoras. El presidente ha dado las gracias también a todos los que colaboran en la defensa del país. En el tablero internacional, clave la celebración, la cumbre del G7 que se va a celebrar esta semana, y mirando, por supuesto, a los grandes puntos calientes del mapa. En ese escenario, el G7 se prepara para lanzar una serie de advertencias sobre los bancos pequeños de China. Según fuentes citadas por Reuters esta semana, durante la cumbre que se va a celebrar en Italia entre el 13 y el 15 de junio, van a enviar una nueva y dura advertencia para que dejen de ayudar a Rusia a evadir las sanciones
occidentales. Se espera que los líderes se centren en gran medida durante sus reuniones privadas en la amenaza que representa ese comercio chino-ruso para la lucha en Ucrania y qué hacer al respecto. Es probable que esas conversaciones den lugar a declaraciones públicas sobre el tema que involucra a los bancos chinos, según esas fuentes citadas por Reuters. Eso sí, nos espera que Estados Unidos y sus socios, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, adopten ninguna medida punitiva inmediata contra ningún banco durante la cumbre, como restringir su acceso al sistema de mensajería SWIFT o cortar el acceso al dólar. Según esas fuentes, la atención va a centrarse en las instituciones más pequeñas, no en los grandes bancos chinos. Y clave en las últimas horas el diagnóstico y la advertencia que ha puesto sobre la mesa la número 2 del Fondo Monetario Internacional mirando a Estados Unidos. El FMI insta a Estados Unidos a reducir su creciente carga fiscal, haciendo hincapié en el hecho de que el fuerte crecimiento económico que registra le concede un amplio espacio para controlar el gasto y aumentar los impuestos. En una entrevista a Financial Times, Geeta Gopinath, la subdirectora gerente, ha subrayado que es hora de que las economías avanzadas inviertan en consolidación fiscal y aborden cómo planean reducir la carga de la deuda a los niveles anteriores a la pandemia. Sobre Estados Unidos ve un amplio terreno para que reduzcan el tamaño de sus déficits fiscales. Un llamamiento que llega, según señala el diario británico, mientras economistas e inversores temen que años de despilfarro fiscal, tanto por parte demócrata como republicana, estén acumulando problemas para la economía estadounidense. La Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano, ese organismo de control fiscal, espera que la relación deuda-PIB se dispare en 2029 por encima de su máximo anterior a la época de la Segunda Guerra Mundial. Pronostica déficits de entre el 5,2 y el 6,3% en los próximos 10 años si los planes continúan en la misma dirección. El FMI insta en su monitor fiscal de referencia, publicado en abril, que espera que Estados Unidos registre el déficit fiscal del 7,1% el próximo año, más de 3 veces el promedio del 2% de otras economías avanzadas. Advierte así que los déficits fiscales, tanto de Estados Unidos como de China, plantean riesgos significativos para la economía mundial. Y sin lugar a dudas, en este punto amanecen los mercados, se preparan para esta segunda semana de negociación de los mercados del mes de junio, por cierto, que con China y Hong Kong, hoy cerrados por festivo y en el que, sin lugar a dudas, la macro y la política monetaria emergen como las grandes claves de la semana. Grandes citas que van a centrar la atención de los inversores. Este martes arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Se espera que se mantengan sin cambios los tipos y la mirada va a estar puesta sobre el discurso de Jerome Powell. La decisión, por tanto, será la referencia clave de los inversores, una decisión en política monetaria que también va a convivir con la cita, con la reunión del Banco de Japón. En cuanto a datos macro importantes, en Estados Unidos se va a publicar el IPC el miércoles, ese mismo día. Vamos a conocer la de China y veremos esa evolución de los precios, mientras el gigante asiático sigue luchando por apuntalar la recuperación económica. También claves de la semana es la producción industrial de abril de la eurozona, el índice Sentis, confianza del inversor de la eurozona. Y en España también clave esta semana porque el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, concluye este martes, este 11 de junio, su mandato de 6 años al frente de la institución monetaria y el Gobierno aún no ha tomado ni anunciado ninguna decisión sobre su relevo. Si bien el plazo para su cese acaba esta semana, los propios estatutos del Banco de España plantean la posibilidad de que la subgobernadora, que cesará de sus funciones en septiembre, pueda estar de manera interina ocupando el cargo hasta que se nombre al nuevo gobernador o gobernadora, y así lo han recordado las fuentes del Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha reconocido públicamente que tiene en mente una lista de nombres para ser el sucesor o sucesora de Hernández de Cos. Y entre los protagonistas con nombre propio, Grifols, que celebra esta semana su primera Junta General Ordinaria de Accionistas con la familia Grifols en funciones ejecutivas
dentro del Consejo de Administración, dado que el 31 de mayo pasaron a ser consejeros dominicales Víctor Grífols-Deu y Raimon Grífols-Roura. Cambios que se anunciaron el pasado 5 de febrero con el fin de separar la gestión de la propiedad de la empresa y, como ya detalló Grífols, forman parte de una estrategia de gobierno planificado, corporativo e iniciado en 2022. La compañía someterá a la aprobación de los accionistas en junta, que se celebra el 14 de junio, la ratificación de los nombramientos por cooptación de Nacho Avia y de Albert Grífols como Across y su reelección como consejeros por el plazo de 5 años. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.